Hola, hola amigos y amigas de Pais Lobo, Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy tenemos a Héctor Maturana para hablar hacer análisis político y también de una política pública que en particular está afectando a distintas industrias, distintas empresas y como él es experto, ya que lo han llamado incluso de la Universidad de los Lagos para dar charlas magistrales, lo tenemos el día de hoy para hablar también de las 40 horas. ¿Cómo estás, Héctor Maturana? Hola, muy bien, sí, pero no es tan así, no tan experto. O sea, me gusta tocar unos temas, pero en realidad no tan experto, ¿no? Pero te Gracias por llamaron sí por para el dar piropo. la Sí. charla magistral ahí en la Universidad de los Lagos a la carrera de comercial también. Yo vi, pueden revisar el video ahí donde sale nuestro Héctor Maturana caminando ahí entrando a la universidad. Lindo el video quedó, ¿no? Sí, gracias. Muchas gracias, sí, estuvo muy linda esa actividad unos días atrás, muy entretenida. Y gracias a Gonzalo Lago por la invitación a la carrera comercial, por haberme hecho parte de ese lindo festejo de los 30 años de carrera. Así Harto, que ¿ah? estuvo muy bien. 30 años de carrera. 30 años, 30 años, sí. Tre- Oye, ya, Ya, vamos a pues ver. vamos Tu entonces pregunta, a lo que nos ¿cierto? compete. Correcto. Sí. A ver, evidentemente existe una consideración que debe estar entre trabajo y vida. Y también hay un factor que no se olvida uno, pero es la productividad. Entonces, esa mezcla de calidad de vida, ¿cierto? El buen vivir laboral y además todo lo que es la productividad, se cruza y hay que cuidar cómo uno tiene un desempeño, ¿cierto? O cómo uno eso lo equilibra. Ahora, ¿qué dice la ley? La ley lo que busca de forma gradual es reducir la jornada laboral de los trabajadores en Chile. Bueno, y aquí hay un contexto que hay que dejarlo siempre en la mesa, también adicionalmente. Moverse un día desde tu casa al trabajo es mucho más lento que hace 15 o 20 años atrás. Quizá la gente joven no lo sabe, pero antes había menos autos en Chile. De hecho, la masa laboral de vehículos se duplicó y el transporte público no estaba probablemente a la altura y ha hecho que sea muy difícil moverse, excepto Santiago el metro que sí ayuda mucho a paliar esos tiempos de transporte. Entonces, no es que tú trabajes 8 o 7 horas diarias, es eso más el transporte para llegar al trabajo. Ya, ahí Entonces, estamos hablando de cuánto es lo que te quedan realmente para tener otro sí, tipo de actividades finalmente, porque es sí, cuánto le estás sí, quitando a sí, tu vida en sí, términos de sí, jornada laboral completa. No es cuánto tú estás en la exacto. oficina, sino incluir los tiempos de traslado que hemos visto aquí en Osorno también, cómo ha causado este problema desde la gente de Ovejería, de Franque, de Rahue, que cada Bravo vez Alto Norte, es sí, complejo en cómo tú llegas a tu lugar de trabajo y además cómo vuelves después a tu casa, porque son súper considerables esos tacos. Ok, y dentro de eso está la ley Entonces, de que eso afecta. trabajemos menos. Ujú, correcto. Exactamente, porque, o sea, lo que busca también es que se trabaje menos, ¿cierto? Para que uno tenga más espacio en la vida personal. Ese equilibrio que justamente busca que haya un buen vivir, como usted decía al principio. Ujú. Pero evidentemente esto va colisionando un elemento que es importante, con dos elementos. Uno es la productividad laboral, es cuánto yo puedo hacer mi trabajo en esas horas. Y lo segundo, y no tampoco se ha tocado, es la evolución tecnológica. Porque no podemos dejar fuera de este análisis cómo nos va a afectar al mundo laboral, a la vida, la digitalización o la famosa inteligencia artificial o todo esto que está ocurriendo hoy día. O sea, entonces, hoy es noticia en desarrollo, donde vemos que hoy día hay ventajas tecnológicas que hacen justamente que pueda ocurrir que haya quizás mejora de productividad, pero incluso puede haber una transformación en el tipo de trabajo que estamos desempeñando o hasta de fuente laboral o también, lamentablemente, eliminación de algunos trabajos producto de esta evolución tecnológica. Y eso también es brutal porque va a ir afectando las fuentes laborales. Entonces, la ecuación, ¿qué es lo que es? Tenemos calidad de vida, horas laborales, productividad laboral y hoy día una revolución digital. Y esto todo hace o logra impactar, ¿cierto?, en la fuente laboral formal primero y segundo, también en una reconversión laboral. Es decir, y aquí un ejemplo el ejemplo típico, este es un ejemplo de los viejos, pero antes había zapateros.
muchos zapateros en cada barrio. Hoy día no existen. Antes había muchas costureras, hoy día no existen. Eso, me explico, ¿no? Sí, Siguiendo el tema, efectivamente por van ejemplo, cambiando, van van cambiando, cambiando como mucho las tanto. formas. Ahora no sé si es bueno o malo, pero sí el valor se le tiene que entregar el Es justo distinto. valor a lo que significa. Porque cuando tú tomas una prenda que no está hecha en masa, sino que está hecha a mano, tiene un valor totalmente distinto porque el costo de la mano de obra, o sea, de ese trabajo está valorado de una manera distinta. Pero yo no veo como malo que efectivamente hay algunos trabajos que vayan a desaparecer si es que esos trabajos No, son reemplazados por maquinaria. El tema está en cómo esas personas logran tener una fuente de ingreso para poder seguir viviendo. Y eso sí es algo que es complejo. Ahora, es cierto que nosotros tenemos una menor cantidad de horas para trabajar porque no es solamente vivir para trabajar, sino trabajar para vivir. O sea, eso es un poco lo ese que es el queremos famoso ir, equilibrio. el El equilibrio equilibrio. que queremos ir avanzando y cómo nos estamos haciendo cargo. El tema que el día de hoy también todas las cosas son más caras, pero no sé si son más caras o es que nos hemos acostumbrado a vivir con más comodidades también que requieren que cada vez tengamos un mayor poder adquisitivo para tener esas comodidades, desde los medicamentos, etcétera. O sea, eh, los computadores, la tecnología, todo tiene un alto valor, pero antes no existía. Entonces tampoco es como que pudieras haberlo obtenido. Entonces, ¿cuáles Sí, pero tiene? mira, Dime. el otro día discutíamos también con un grupo de jóvenes el tema de que, claro, o sea, hoy día se pide gente que haga mucho análisis de datos. Ujú, Pero eso también en el tiempo, en el corto plazo, muy corto plazo, dada la inteligencia artificial, ¿cierto? Probablemente evolucione, sea una, una demanda laboral menos requerida, pero lo relevante sí va a ser cómo tú decides en base a esos datos. ¿Me entiendes? O sea, de la gran cantidad de gente que analiza datos, va a pasar al tema de que, oye, con este dato, ¿cómo decido? O sea, probablemente en un par de años desaparezcan los que hacen análisis de datos, si es cierto que trabajen con las planillas Excel, Power BI, etcétera, todos esos datos, grandes datos, y pasemos a alguien que diga, ok, ya eso me lo ahorré en tiempo o puesto de trabajo, pero sí tengo que alguien que tiene que decidir. Fíjate, porque eso hasta minuto no creo en el corto plazo que se pueda reemplazar, pero sí se reemplazaría el que hace los que hace el dato. Lo que no se reemplaza es aquel que decide en base a esos datos, que toma la decisión. Hay un punto claro. importante que no hay que eludir. Pero, yendo al tema de origen, recordemos que esta ley, ¿cierto? En el mes de abril, en este mes de abril, ¿cierto? Comenzó o comienza a regir el 26 de abril, donde se reduce la jornada en una hora. Ujú. En una hora menos trabajo. En esta, como te decía, en gradualidad en el tiempo, ya 40 horas en un par de años, o 3, 4 años más. El Pero sí, 2028, el 26 de abril del 2028, la jornada tendría que llegar hasta a las 40 horas. claro. Entonces, ahora, ¿dónde está la, la, el lado difícil que se ha puesto esto? Es que la contingencia económica. Porque la gente dice, pero claro, comenzó esto hoy día. Una hora no es tanto, sí es cierto, pero cuando empiezan 2 o 3 horas, sí va a afectar las horas que está abierto el local. Entonces, hay dos opciones: o contratar a las personas, o a chicas, algo de comercio, ¿eh? O reduce toda la atención a público. Reduce la atención a público. Lo otro que también aquí se va discutiendo es, si yo quiero meter mi productividad en línea, me va a obligar también a buscar eficiencias productivas, eficiencias que tienen con tecnología, como recién hablábamos, o con, eh, o con, eh, o con un cambio en todo el modelo productivo, con un cambio de quizás de importar insumos hechos y no hacerlo en Chile. Ojo, digo en voz alta, digo en voz alta en este comentario. Entonces, claro, esto va a traer aparejado un cambio en nuestra dinámica laboral nacional. Eso es ineludible. Ahora sí es bueno, sí, concordemos que lo dije. Hoy día, mover hasta en Osorno, hasta Puerto Vara, en Serena, en Arica, moverse desde tu casa a tu trabajo, hoy día no es mucho más difícil que hace, o más lento que hace 15 años atrás. Porque se duplicó el parque automotriz, o sea, ese que pues, llega a la casa. Entonces, claro, esa conciliación vida-trabajo es la que está en riesgo. Y yo creo que la ley nos va a obligar a todas las empresas, a todo el comercio, a poder revisar nuestros procesos internos para justamente ajustar. Ahora, siempre el mercado o las empresas privadas se ajustan, ¿no? Siempre buscan la forma de poder cumplir la norma y ser eficientes para sobrevivir, porque aquí lo que se tiene que entender es que la empresa privada se tensiona y tiene que buscar la forma de sobrevivir, más allá del cambio laboral,
vaya al cambio tributario, lo que la empresa tiene que hacer es sobrevivir, siempre. Porque si no, como el emprendedor o el empresario logra ingresos, ¿cierto? ¿Se entiende esa parte, no? Entonces, eso hace que se rearme, se reinvente Si y te vaya tienes que buscando ser más cómo eficiente avanzar. finalmente, te tienes que Siempre, ser más eficiente. siempre, Todo lo que no lo que no siempre. evoluciona, se pierde finalmente. Si si las empresas siguen haciendo lo mismo durante muchos años y no logran adaptarse a los nuevos tiempos, entonces lo más probable es que esa empresa vaya a morir. O sea, lo vemos en grandes ejemplos, como se tuvo Ford en su minuto, que fue una empresa que fue pionera cuando generó la forma de creación de autos en línea, o sea, de hacer en serie, y después empezó a quedar atrás porque otras inventaron otros sistemas y a pesar de que en su minuto ellos fueron muy eficientes en la forma de hacer los autos, después como no evolucionaban, se estaban quedando atrás y fuera de mercado. Entonces, todas las empresas tienen que ir evolucionando para poder avanzar hacia lo que el mercado requiere, lo que los trabajadores requieren y el consumidor requiere también. Ahora, el dato que te quería aportar recién y te va a marcar un poco la mañana, o el día, o la semana, es el tema de que tú sabes que en Chile estamos, según lo que yo recogí en la prensa y revisé, esto es fuente abierta, estamos con la productividad estancada. Hace 10 años que Chile no ha podido mover la aguja de productividad. Y somos el país, que a la gente le gusta este dato, ¿eh? Me encanta compararse, menos productivo de la famosa OCDE, el menos productivo. Entonces, claro, ahí está un punto que cuestiona nuestros procesos internos. Y esto se suma a otro dato que es importante, que la inversión en I+D es corta. En Chile, el I+D en investigación y desarrollo, eso a nivel de gobierno del Estado de Chile, es un 0,34 del PIB, o era 0,34. Muy bajo, muy bajo. Entonces, ¿cómo queremos cambiar el país o mejorar nuestro modelo de gestión nacional en general si no mejora la productividad? Y también lo que impulsa esto, que es la tecnología o la era digital, y puede ser que donde el motor sea el gobierno, el I+D tampoco le mete recursos. Claro, plata no sobra, pero ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo vamos a invertir en I+D para poder mover la aguja productiva de Chile? Ya, Ese pero es el minuto. Porque, ahí la porque pregunta, si no, solamente desde el desconocimiento, Héctora, dale, cuando se mide el dale. I+D, ¿se mide solamente lo que el gobierno está impulsando dentro de investigación y desarrollo o también lo que las empresas nacionales invierten dentro de investigación y desarrollo? Me imagino que para el dato hacerlo comparativo, es decir, la tasa que el gobierno destina a esto, que Claro, porque incentiva, también porque acuérdense que pasa, se compara como dato. claro, Te porque escucho. es interesante también que el gobierno invierte en ciertas becas en generar propuestas para Sí, creación de capital humano avanzado, es decir, de que tú tengas otros grados académicos, pero la industria nacional no es capaz de canalizar, de tomar ese capital humano avanzado y darle una entrada correcta a lo que es el mercado laboral. O sea, tampoco la industria local ha podido identificar el poder que tiene, el beneficio que tiene tener un capital humano avanzado. Entonces, ahí también hay un ya, gran desafío, no solamente del punto de vista gobierno, sino también cómo el sector industrial toma este capital humano avanzado. ya. Pues mira, dato para que te sigas amargando. A ver. España, inversión del PIB en I+D, 1,4. Francia, 2,2. China, 2,4. Argentina, 0,51. Chile, 0,64. Japón, 3,2. Los números hablan solos. Nos estamos quedando atrás. O sea, nos tenemos que ir Entonces, a por eso te China. dije que, O que no vengan lo más chinos a sé. contarnos cómo lo hacen en ese ¿Sabes desarrollo. lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Claro, es que nunca un solo factor es el que mueve la aguja. En o sea, cualquier país, cualquier sociedad, cualquier familia, es multifactorial. Entonces, hablamos de 40 horas, perfecto. Hablamos de productividad, ok. I+D, calidad de vida. Todo eso se tiene que entender en todo el contexto. O sea, tú no puedes mover una sola variable y dejar el resto, no importa. Sí importa. Importa porque hoy día Oye, está Héctor, en y, la y- evolución digital que nos está afectando. Esta famosa revolución industrial nueva, esta revolución digital, nos va a afectar. Entonces, si no le ponemos el impulso a investigación y desarrollo, uff, te prometo que va a ser difícil. ya, pero por ejemplo, Héctor, y aquí me voy a poner pesada contigo. Ya, dale. Dentro de tu empresa específicamente, ¿cómo entraría investigación y desarrollo? ¿Cómo tú tomas un capital humano avanzado y lo metes dentro de la industria?
en el caso nuestro, en el caso de nuestra compañía, ¿cierto? Que es local, es de regiones, para poder competir. Porque tú empiezas a crecer y te empiezas realmente a ir un poco mejor, tienes que no solo quedarte con las utilidades, tienes que reinvertir en el negocio. Y reinvertir en dos cosas, quizás en fierros, en tu infraestructura físico, y también en tecnología. Y eso es clave. Porque si no, claro, oye, no, ahora todo lo que es utilidades para adentro Ya, y perfecto, no pero invierte en nada. tecnología, ¿tú tienes capital humano ¿Qué ha hecho? Sí, requiere? sí, Porque tenemos una cosa es todo. tecnología y la Sí, otra es fierro. Entonces, si por un lado estamos sí. pidiendo que el gobierno invierta más en capital, en investigación y desarrollo, ¿es para la creación de nuevas tecnologías y No, que la industria tome las sí. tecnologías o es capital humano? ¿Cuál de las dos? ¿O son las dos? ¿Cómo así? Perdón, repite la pregunta. Claro, porque tú dices que lo que el gobierno tiene que hacer es invertir mal, Sí, invertir más. más en investigación y desarrollo. Sí, Tú como industria me dices, ok, yo como industria para poder crecer lo que necesito es fierro y tecnología. Entonces no es capital sí. humano, es tecnología. Y ahí No, sí a mí me genera una complicación porque por un lado te estás quedando con menos capacidad de trabajo, pero no se está pensando, estoy tomándolo como súper local, ¿ah? Porque es sí, algo que tú sí, conoces, sí, 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 sí. no, no con voz de irme a No, tu no, no, yugular, sino que cómo lo hacemos para que este capital, o sea, si nosotros invertimos también en que las personas sean capaces de tener mayor productividad, pero la estamos reemplazando solamente por tecnología. ¿Cachai? mira, hago el punto y está bien que lo levante de esa forma porque se pueden van a entender. Y bueno, claro, sistemáticamente nuestra empresa, en el caso de esta empresa, está incentivando a nivel personal que la plana ejecutiva estudie y se siga preparando. Es decir, no solamente el título profesional, sino que siga avanzando. O sea, si son técnicos de la compañía, o plan ingeniero, soy ingeniero, si estudian hacer un posgrado. Hay muchos hoy día gente de nuestra empresa que está haciendo posgrados en ejecución ahora, o ya han logrado posgrados o diplomados. Segundo, existen programas para poder incentivar, no sé, eh, enviar a estudiar algo especializado en la tecnología a ciertos ejecutivos claves para catalizar los procesos de evolución tecnológica. Me refiero al tema, por ejemplo, de e-commerce. En e-commerce, nosotros teníamos que tomar la decisión hace, esto conversamos hace 4 años atrás, y hace 2 comenzamos con una empresa externa que nos asesoró, y eso implicó que, de hecho, en nuestra estructura interna hubiera personas que se seleccionaron y se enviaron a especializar en esto. Es decir, tomamos las personas, se especializaron, se actualizaron y hoy día yo tengo varios ejecutivos de nuestra compañía que son muy destacados en esta área, porque tienen el talento, pero además se le agregó, ¿cierto? Y la compañía lo, lo, lo impulsó a estudiar diplomados en esto, dentro de Chile, fuera de Chile, y han ido a seminarios fuera de Chile incluso, porque nos interesa estar al día. Hoy día la tecnología es global, la revolución digital no es local, es mundial. Entonces, si tú quieres correr de verdad carreras de buen nivel, tienes que preparar tus personas. Ok, no solo fierro, no solo tecnología, sino las personas que son parte clave en la toma de decisiones, en la definición y en el liderar los equipos del campo para el futuro. Entonces, llegamos a un punto original. Si Limac o esta empresa quiere competir igual a igual, porque el mercado es duro, el mercado no te da espacio de error. Si tú quieres competir, tú tienes que parar. Entonces, haciendo la analogía, claro, creo que hasta aquí hemos hecho lo correcto para competir. El otro camino, ¿cuál hubiera sido? Hoy no importa, no hagamos nada más. Con lo que estamos bien, no, saquemos la plata. Ok, ¿Cierto? Digamos otras cosas. No, 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 no. Hoy día la empresa decidió reinvertir pensando que en el futuro puede ser más difícil. Porque es verdad, si tú no compites de buena forma, te pasan por el lado corriendo. claro, y esa es No te pasan una, por el lado me corriendo. recuerda mucho, y me voy aquí al campo también, que es uno de los temas que, bueno, aquí partimos por las 40 horas, pero nos estamos yendo por este otro lado, que también va muy asociado a que al trabajar menos tenemos que ser mucho más productivos. Y acá una de las cosas que tú me estás diciendo es que lo que estás haciendo, por ejemplo, en tu empresa, es que el equipo de trabajo que ya tienen los están llevando a que puedan Sí, especializarse aún más o capacitarse específicamente con las sí, nuevas tendencias del mercado para sí. poder estar, para poder ser más productivos y avanzar todos juntos a la empresa hacia allá. Te voy a decir una de las cosas que me decían siempre a nivel de campo, que cuando capacitaban a un trabajador, habían muchos que se sentaban afuera a esperar que llegaran de esas capacitaciones y los levantaban, por lo menos a nivel de trabajador de campo, es decir, cuando los mandaban a hacer cursos de tractorista, no sé si te veo sonreírte, no sé si te resuena de Sí, alguna manera eso y cómo haces sí, dentro de lo una que pasa es empresa. que
Que No, tú vas no. y capacitas a un trabajador y lo que inviertes dentro de ese trabajador te lo puede llegar y levantar el otro el día de mañana. Mira, yo esa frase no la he escuchado no muchas veces, pero es un tremendo error. Lo que pasa es que tú no puedes pensar que las personas son tuyas. Las personas son trabajadores que hay que formar, nuestro ver la facilidad para que vayan creciendo, porque justamente eso ayuda también. Si son mejores trabajadores, es mejor la empresa. Si hay un buen clima laboral, mejor la empresa. Entonces, todo esto es algo muy virtuoso, esta relación, ¿cierto?, en la cultura laboral. Y sí, qué bueno si hay una oferta laboral de otra empresa nacional que le pague mucho más, que entregue mejores garantías, bien por él, pero bien, qué bueno. A él le fue bien, en la empresa donde estuvo con nosotros trabajando un par de años, 5 o 7 años, lo hizo bien también. Y eso es parte del pacto que existe entre un trabajador y un empleador. Así funciona. Yo no puedo tenerlos retenidos. ¿Cómo se retiene un trabajador con buenas prácticas? Se retiene con una buena cultura concesional, dándole una buena carrera, y tres, que es fundamental, el buen trato. Y eso es clave. Si tú eso no lo cumples, claro, obviamente el trabajador se va a querer ir, o también a veces toca techo. Porque si vos decís, sabes que yo en esta empresa toqué techo y quiero emigrar, o me quiero ir a Santiago, o me quiero ir por Chile, etcétera. Eso es lo que ocurre. Pero creo que uno no puede ser egoísta y no formar a las personas, porque ese es el deber de una empresa que quiera crecer, es tener un equipo que crezca contigo y que de verdad crezca con uno. Y es una definición estratégica. Oye, el otro día cuando te estaba escuchando les dabas unos tips muy importantes a las personas, a las nuevas generaciones. Yo creo que ese es un tema también de cómo, de cuáles son las expectativas que tienen las nuevas generaciones y cómo se plantan cuando van a buscar trabajo. Y te escuchaba ahí de qué le decía. Entonces creo que ya que estamos conversando del tema del trabajo en general, me gustaría que dieras tú algunos consejos a aquellas nuevas generaciones que están efectivamente saliendo a buscar trabajo. ¿Qué les dirías? Mira, el primer o sea, no sé, consejo, sugerencia. Hoy día la educación, todos sabemos que es el pasaporte para crecer, ¿cierto? Pero en ese pasaporte, bueno, en este viaje, el desarrollo profesional, si es el mundo privado, ¿cierto? El primer peldaño es tu carrera, pero esto hay que seguir estudiando. Si tú quieres estar actualizado, tienes que seguir estudiando. Ahí existen infinitas formas de hacerlo. Hay diplomado, posgrado, MBA, magíster, en fin. Pero hoy día no es tan lejano como antes, no es tan difícil. Se puede hacer. Si tú quieres seriamente abrazar ser profesional, tienes que entender que saliendo de la universidad no bastó, no va a bastar eso. Hay que seguir estudiando. Pero Uno. espera, espérate, Dos. párate ahí un segundo y guárdame el resto de los ejemplos. Es que me Sí. pasa lo siguiente, que ahí yo tengo mis dudas al respecto, porque muchas veces las universidades son muy teóricas y sales con un grado más alto y esperas una retribución económica más alta cuando ingresas a un nuevo trabajo. Sin embargo, careces de la experiencia de haber trabajado. Entonces sales con Ujú. mucho cargo, cuando terminas la universidad, sacas tu pregrado, haces un posgrado y sales con un magíster, pero no tienes ninguna experiencia que avale ese magíster. ¿Cómo Sí, a ver, entiendes aquí a estoy dónde voy? contigo. Sí, lo que yo quise decir en el fondo es que tú te titulas, ojalá que trabajes y puedas seguir estudiando. O sea, tu viaje laboral no solo eh, con el título basta, en tu viaje laboral tienes que seguir estudiando. Y es clave la experiencia. Mira, indudablemente, ser un ingeniero de pizarrón no sirve. Hay que bajar, hay que vivir el día a día en una empresa, hay que sentir la empresa, hay que respirar ese aire tenso a veces, esa toma de decisiones, o entender las culturas constitucionales. ¿Y eso cómo se vive? Estando justamente en la cancha. Ah, no, es que yo estoy en ingeniería comercial, ingeniería civil, y yo quiero ganar X lucas. No importa. Comience una empresa que sea pequeña, haga los primeros pasos en esta carrera profesional, y todo te suma, toda esa experiencia te va a ir sumando. Si eso es lo que uno tiene que buscar, experiencia de vida laboral y después seguir preparándose. Y esa empresa que tú fuiste elegido en esa empresa, ¿cierto? Y fuiste trabajador, o eres trabajador de esa empresa, no te gustó, ok, pues tú la otra empresa y te vas migrando hasta que encuentres la empresa que te ajusta a tu expectativa, y además nunca pierdas de vista que debes seguir preparándote. Y eso es lo que nunca la gente cree que basta, no basta. Pero como tú dices, cuidado, a que tener experiencia laboral, sí, yo creo mucho en esa mezcla académica y experiencia laboral es clave, que viene la realidad laboral.
Bueno, querido Héctor Maturana, con estos consejos estamos por terminado el Política Podcast del día de hoy. Nos fuimos por un lado que es bastante interesante, que no Sí, se conversa mucho el tema del trabajo en particular y también es parte de las políticas, de cómo enfrentamos la vida en sociedad también. Así que te agradezco por haber conversado el día de hoy. No sé si quieres cerrar el programa con algo que quieras decir. sí. No, partimos con las 40 horas y terminamos hablando de la universidad, pero está bien. Está bien, porque justamente yo creo que eso está vinculado a la vida de la persona que trabaja y desarrolla en el mundo laboral. Justamente, y como dije, son muchos factores que van afectando a ese trabajador, a esa empresa, eh, porque eso no es un solo elemento. No solo son las 40 horas, es I más D, es productividad, es preparación, es también el amor del trabajador por su futuro laboral, que si tengo ganas de crecer, yo creo que todos tenemos ganas, todas las personas tienen ganas de crecer profesionalmente o laboralmente hablando. Todos queremos hacerlo. Entonces es cosa de buscar el acento y poder lograrlo. Eso es lo que yo siento por lo menos. Perfecto, exactamente que estas 40 horas, efectivamente, en el 2028 seamos más productivos en estas 40 horas, igual de productivos Sí, que éramos con 45. Yo creo que se puede lograr, pero efectivamente requiere que todos vayamos avanzando para allá. Muchas gracias, querido Héctor Maturana, y a todos los que se sumaron el día de hoy los dejamos invitadísimos para un nuevo episodio del Política Podcast. Nos vemos. Chao, chao.